Bien, comencemos. ¿Cómo les va? Entonces, comencemos nuestra clase de ¿qué semana es esta? Semana 4. Segunda clase. Estamos viendo las aplicaciones del teorema de valor. Esa es la clase de la clase de hoy día. La aplicación 1 que teníamos anunciada desde mucho tiempo, desde la primera semana de clase dijimos que nos interesaba mucho esto de la aplicación 1, es la aplicación sobre el crecimiento de una función. ¿Y qué dice la aplicación? Bueno, gracias al teorema de valor medio de Lagrange, podemos demostrar que una función es creciente, sí y solamente sí. Ahí está, una función es creciente, lo que está al lado izquierdo es sí y solo sí. Una función es creciente y sí y solo sí. Su derivada tiene signo mayor o igual que 0. El implica hacia la derecha, ese lo sabíamos desde hace mucho tiempo, así que voy a poner aquí los demostración. Demostración implica hacia la derecha de tarea. ¿Por qué de tarea? Demostración que implica hacia la derecha de tarea. ¿Por qué? ¿Porque hay muchas tareas en el curso? No, no por eso. Es porque ese implica es el que justamente sabíamos demostrar desde la primera semana de clases. Si yo supiera que mi función es creciente, calculo la derivada como el límite f de x menos f de y barra partido por x menos x barra. Como hay desigualdades de signo, uno rápidamente demuestra que la derivada es mayor o igual que 0. Ese es un problema sencillo. Así que, tarea. ¿Cuál es la novedad? ¿Para qué me sirve este famoso teorema de valor medio? ¿Para qué me sirve el teorema? ¿Qué hemos discutido todo este tiempo? Es para poder demostrar el implica al revés. ¿Qué significa al revés? ¿Cuál es el dato ahora? ¿F o F'? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el dato? ¿F o F'? F'. Yo sé que F' es mayor o igual que 0. ¿Qué quiero demostrar? ¿Qué queremos demostrar? Que con ese dato sobre F' podemos deducir algo de F. ¿Qué le pasará a F si la derivada es mayor o igual que 0? Es una función creciente. Demostración. Ya, entonces vamos a hacerlo ¿cómo? Usando el teorema del valor medio. Ahora, noten que este resultado es válido en un cierto intervalo I. Les conté. ¿Cuál es el intervalo I? ¿En qué intervalo I están pensando? Cuando uno usa la aplicación de los teoremas, lo hacemos en un intervalo I, que es cualquiera de los 9 intervalos que existen en R. No el único intervalo cerrado a coma B. ¿Cuándo utilizo el intervalo cerrado a coma B? Cuando tengo que llamar a los teoremas. Los teoremas viven en el intervalo cerrado a coma B. De hecho, ni siquiera solo el cerrado a coma B, también está el abierto, porque está la continuidad en el cerrado y la derivabilidad en el abierto. Así que cuando llame el teorema de valor medio, el intervalo va a ser un intervalo A, B acotado. Pero en esta aplicación de funciones crecientes, el intervalo I es cualquiera de los 9. ¿Cuáles son los 9 intervalos? ¿Saben, cierto? Los 9. Por supuesto, uno de ellos es el intervalo cerrado a B. Ese es uno. Pero si usted cambia cerrado por abierto y tiene el segundo tipo de intervalo, también puede poner cerrado en A, abierto en B, o puede poner abierto en A, cerrado en B. Ahí hay 4. Esos 4 son los 4 intervalos acotados. ¿Cuáles son los intervalos no acotados? 5. ¿Cuáles son ellos? El primero, el intervalo cerrado A, más infinito. ¿Cuál es el otro? Con abierto. Ahí tienen 2. ¿Cuáles son los otros 2? El que va de menos infinito hasta B cerrado. ¿Con cerrado o con abierto? Ahí tienen 2 más. O sea, sumando los 2, eso con eso de ahí tienen 4. Más 4, 8. ¿Y cuál es el último? Todos los reales, que es el famoso intervalo menos infinito, infinito. ¿Quiénes sí? Cualquiera de los 9 intervalos. Los 9 intervalos podrían ser. ¿Quién es el interior de I? Depende de qué intervalo sea. Si el intervalo fuese el intervalo cerrado y acotado como B, su interior es el abierto. Pero si el intervalo fuese el abierto, por ejemplo ese, si el intervalo I fuese el cerrado en A, abierto en B, ¿cuál es el interior? Abierto A, abierto B. Si el intervalo fuese el intervalo cerrado A más infinito, ¿cuál sería su interior? Abierto A más infinito. O sea, que la aplicación se adapta al intervalo que corresponda. Siempre vamos a estudiar el crecimiento de las funciones en intervalos. Y esos intervalos son cualquiera de esos 8. No sé si recuerdan del semestre pasado. Casi siempre les decían, considere la siguiente función. Encuentre dominio, ceros, variedad, etc. Y después les decían, estudie intervalos de crecimiento. Uno siempre anda buscando en qué intervalo la función es creciente, en qué intervalo la función es decreciente. Ahí viene la aplicación del teorema de esta cosa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno,
en lugar para saber si es creciente, vamos a ver dónde la derivada es positiva, y para saber si es decreciente, lo hacemos al revés, donde la derivada es menor o igual que 0. Y ahí tenemos nuestro crecimiento y decrecimiento de la función. Ya, vamos hacia esa la cosa que nos implica, nos interesa. Sabemos que la derivada es mayor o igual que 0. ¿Qué hay que demostrar? Que f es creciente, ¿dónde? En y. ¿Cómo se demuestra que una función es creciente? Por definición. ¿Y cuál es la definición de creciente? Uno dice, hay que tomar dos puntos, x1, x2 en y, con la propiedad x1 menor que x2. ¿Y qué hay que demostrar? ¿Qué hay que demostrar si x1 menor que x2? Hay que demostrar que f de x1 es menor o igual que f de x2. Si uno demuestra que f de x1 es menor estricto que x2, esa función es más que creciente. Esas son las funciones estrictamente crecientes. Vamos a demostrar lo que dice mi aplicación, que la función es creciente, pero en la demostración vamos a tener muchos casos y podemos rápidamente ver cómo se demuestra que las funciones son estrictamente crecientes, cómo se demuestra que las funciones son decrecientes, etcétera, etcétera. Todo sale de la demostración del teorema. Ya, ¿cómo utilizo el teorema del valor medio? Utilizo el teorema del valor medio en el intervalo y. Esa es la pregunta. ¿Utilizo el teorema del valor medio de Lagrange en el intervalo y? Respuesta, no. ¿Por qué respuesta no? Porque el teorema del valor medio tiene que ser en un intervalo cerrado A, B, acotado. Y este I no tiene por qué ser acotado. Entonces hay que fabricarse un intervalo cerrado y acotado A, B que sea propio al ejercicio que estamos resolviendo. ¿Cuáles son los datos? Ahí voy a buscar mis datos. ¿Qué estamos tomando? Dos puntos, x1, x2, donde x1 menor que x2. Ya, no sé si están viendo dónde voy a utilizar el teorema del valor medio. ¿En qué intervalo? En el intervalo que define justo estos dos puntos x1 y x2. El intervalo i era una cosa gigante. Piensen que el i es inmenso. No voy a usar el teorema i, voy a usar el teorema ¿dónde? En el cerrado x1, x2. Así que digo, x1 menor que x2, y aquí lo puedo poner claramente. La típica, claramente. ¿Claramente qué cosa? Claramente f es continua. ¿Dónde? ¿Dónde era continua? Dado. ¿Dónde era continua? Dado. ¿Dónde era continua? Utilizando para el dado. En el intervalo i. Pero aquí no voy a usar el teorema para el medio i. Aquí lo voy a usar en x1 y x2. Así que digo, claramente la f es continua en x1 y x2. ¿Cerrado o abierto? Como voy a usar el teorema, impongo la continuidad en el cerrado x1, x2. Ya, alguien va a decir, oiga, ¿y es verdad eso? ¿Es cierto que la función es continua en x1 y x2? ¿Cómo la ven? ¿Es evidente que la función es continua en x1 y x2? Bueno, a lo mejor están viendo más que yo, pero en principio no debería decir. ¿Cómo yo sé que la función es continua en x1 y x2? Bueno, aquí les voy a hacer una pequeña observación. La respuesta es porque estamos estudiando el crecimiento en un... ¿Qué era ahí? ¿Qué era ahí? ¿Qué era ahí? Ahí dice, ¿qué era ahí? Un intervalo. Pues bien, observación. Los intervalos tienen la siguiente propiedad. Si I es un intervalo, si E es un intervalo en R, entonces se cumple lo siguiente. Para todo x1, x2 en I, con la propiedad x1 menor que x2, el intervalo que va desde x1 hasta x2 está completamente incluido en I. Esa es una propiedad propia de ¿quién? Es una propiedad propia de los intervalos. Y de hecho es tan propia de los intervalos que en realidad no es un implica hasta allá, solamente es un sí, solamente sí. Los únicos conjuntos que tienen esa propiedad, que yo tomo dos elementos de ellos, formo un intervalo que va del principio al final, y ese intervalo está siempre incluido dentro del conjunto, los únicos que cumplen eso son los 9 intervalos, no hay otros. Se puede demostrar. Ese es un ejercicio simpático de acción al supremo, que implica hacia allá. Hacia allá tiene que ponerse los 9 casos. En los 9 casos, si es un intervalo, esa propiedad de ahí se cumple. Ahora, ¿cuándo no se cumple? Miren, les voy a poner un ejemplo donde esa cosa no se cumple. Si usted toma el conjunto intervalo 1, 2, unión 3, 4, que muchos piensan que eso es un intervalo. Eso no es un intervalo, eso es una unión de intervalos. Ese conjunto 1, 2, unión 3, 4, lo puedo dibujar aquí, miren. Voy a subir la pizarra. Ahí. Hoy hasta la pizarra abajo, no la subo ya. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Cerrado que va de 1 hasta 2. Ahí están todos los elementos de mi conjunto. Unión
de 3 a 4, ese conjunto no tiene la propiedad de arriba. Hay ciertos x1 y x2 del conjunto, tal que si usted va de x1 a x2, se sale del conjunto. ¿Ven algún x1 y x2 tal que me salga del conjunto? ¿Dónde debo tomar el x1 para salirme del conjunto y que la propiedad ya sea falsa? Toman el x1 por aquí, ¿y dónde toman el x2? Los x1, perdón. Ese es el x1, ¿dónde toman el x2? Del otro lado. Ahora ahí tengo x1 vive en el conjunto, x2 vive en el conjunto, pero si van de x1 a x2, ese intervalo que va de ahí hasta allá, se sale del conjunto. ¿Se fijan? La propiedad no era tan trivial, claramente continua, porque se trata de intervalos. Por ejemplo, si ustedes trabajaran en los racionales, si usted toma el conjunto fuera de los racionales y toman dos racionales, x1 menor que x2, racionales, pregunta, ¿es cierto que el intervalo x1, x2 está incluido en los racionales? ¿Cómo anda esa? Digo, no. ¿Por qué no? Bueno, porque la propiedad es solo de los intervalos. No, pero no la podemos usar. ¿Por qué no? Lo entiendo aquí. Porque en el intervalo x1 y x2, ¿quién se mete siempre? Hay irracionales, y esos irracionales no están metidos entre los racionales, así que esta inclusión es falsa. El conjunto de los racionales no cumple esta propiedad. Esta es una propiedad de conectividad, una propiedad que dice, yo tomo dos puntos de mi conjunto, voy del primero al segundo y paso siempre por el conjunto y jamás me salgo. Acá, en los racionales, si usted toma un racional x1 racional, y toma otro racional x2 racional, no hay forma de ir del primero al segundo sin salirse de los racionales. ¿Se fijan? Es una propiedad de conectividad. Ahora, si quieren más referencias, pueden buscar en internet la palabra conexidad. Esta es una palabra, es una propiedad de conexidad. ¿Qué significa que un conjunto sea conexo? Un conjunto conexo es aquel que cumple esa propiedad. Ahora, no es necesario definir los conjuntos conexos en R, porque en R los conjuntos que cumplen esa propiedad, los que en estricto rigor se llaman conjuntos conexos, no son más que los... Ahí está, mi vida. Sí, solo sí. Los que cumplen esa propiedad no son más que los intervalos. Los intervalos, si usted quiere una nueva definición de intervalo, los intervalos son todos los conjuntos conexos de R. Todo conjunto de intervalos es conexo y todo conjunto conexo en R es uno de los 9 intervalos. Eventualmente todo R están los 9 intervalos. Ya, así que decíamos, claramente F es continua en X2, en X1 y X2. ¿Por qué? Bueno, voy a hacer aquí, pero adelante le voy a pedir una explicación. Claro, porque el intervalo X1, X2 está totalmente incluido dentro del intervalo I. Y yo sabía que el I, la función era continua. ¿Cómo era continua en ese intervalo? Y este es un subconjunto, ahí resulta ser continua en ese intervalo. ¿Les parece? Ya, ahí resolví el problema de la continuidad. Claramente F es continua en X1 y X2, ahí está la explicación, y es derivable. ¿Dónde? ¿Dónde es derivable? Tienen un resultado. Es continua, es lo que quiero usar, teorema para el medio. Si quiero usar teorema para el medio, igual que continua en el cerrado y derivable en el abierto. ¿Qué pongo aquí? Derivable en el abierto. ¿Abierto cuánto? X1, X2. Nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué? Si me adelante, me va a decir el hermano adelante, oye, está malo, tienes que justificarlo. Es derivable del intervalo X1, X2, porque como el intervalo cerrado X1, X2 es subconjunto de I, hay una propiedad de interiores. Hay una propiedad, se la voy a anotar por aquí, que dice que si A subconjunto de B, entonces el interior de A es subconjunto del interior de B. La propiedad de tomar interior tiene una especie de propiedad de monotonía. Los conjuntos más grandes tienen interior más grande, los conjuntos más chicos tienen interior más chico. Esta la pueden demostrar de tarea, ejercicio, demuéstrenla. Es un buen ejercicio, tarea. Entonces, ¿cómo le justifico al ayudante que la función es derivable en el intervalo abierto X1 y X2? Bueno, pues lo que hago aquí es, en esa inclusión tomo interior y digo, como eso es cierto, el interior del intervalo cerrado X1, X2 es subconjunto de el interior de I, y ahí aparece mi dato, porque yo sabía que en el interior de I la función era derivable, y resulta que el interior del intervalo cerrado X1 y X2 no es más que el abierto X1 y X2. Entonces, ¿por qué es derivable del abierto X1 y X2? Porque ese intervalo es subconjunto del interior de I. ¿Les parece?
O sea, no es nada de decir, ya después de todo, si quieren, puedo volver sobre mis pasos. ¿Dónde partí? Aquí. Dije claramente. ¿Era tan claro? No tanto, le pongo un asterisco, si quieren, claramente asterisco, tenía doble asterisco. ¿Por qué doble asterisco? Primer asterisco porque había que saber que los intervalos eran conexos. Y segundo asterisco porque había que saber que el interior de los conjuntos chicos es menor que el interior de los conjuntos grandes. O sea, esas dos propiedades están metidas ahí. Ahora, es la primera vez que usamos el teorema del valor medio para resolver algo y por lo tanto nos enfrentamos a estas dificultades. Pero más adelante las dificultades van a ser las mismas. Siempre vamos a estar hablando de intervalos, siempre vamos a estar hablando de puntos del intervalo, siempre vamos a decir que el cerrado que va del primero al segundo está incluido en I, siempre vamos a decir que el abierto X1 y X2 está incluido en él. A ver si entendieron, incluido en el interior de. Siempre el abierto X1 y X2 está incluido en él. Diga. Interior de. Esa es la gran cara. Es la primera vez que hacemos una demostración. Claro que nos demoramos, pero ahora, después ya aprendimos. Y una vez que aprendimos, la cosa va directamente. Miren, entonces, como es continua en el cerrado y es derivable en el abierto, aplico el teorema del valor medio de Lagrange. Entonces, pongo aquí por teorema del valor medio, si quieren pueden poner entre paréntesis de Lagrange. ¿Qué dice Lagrange? Bueno, ya está. Dice que existe un punto xi. ¿Dónde vive el punto xi? En el teorema vivía en el abierto como B, pero ahora aquí en este ejercicio tienes A, X1 tienes B, X2, así que ¿dónde vive la variable xi? En el abierto X1, X2, donde mi función era derivada. ¿Se fijan? Vean eso con eso, ahí. Tal que la derivada en ese punto xi vale exactamente, ¿cuánto dice Lagrange? F de B menos F de A, pero aquí las variables se llaman X1 y X2. Así que díganme, ¿qué cae en el numerador? ¿F de cuánto menos F de cuánto? F de X2 menos cuánto? F de X1 partido por X2 menos X1. Ahí está la aplicación del teorema del valor medio. Y ahora viene el dato. ¿Cuál era el dato que teníamos? Aquí teníamos un dato sobre la derivada. ¿Cuál era el dato de la derivada? Que la derivada en todas partes, ¿cómo era? Mayor o igual que 0. Entonces, ese punto xi es un punto raro. Nadie sabe jamás dónde está el punto xi. Lo único que uno sabe es que vive entre X1 y X2. Entonces, pero como independientemente de dónde se ubique, yo sé que esa derivada es mayor o igual que 0, resulta que esta fracción es mayor o igual que 0. Y una vez que dedujimos que esa fracción era mayor o igual que 0, no sé si se acuerdan alguna vez, a esa fracción a secas yo le había puesto un nombre, se me echa pasado. Cuando decía, ¿cómo se estudia el crecimiento? Estudia esa fracción. ¿Cómo se llama esa fracción? Bueno, a lo mejor han visto algún video, se llama técnica especial. ¿Se acuerdan de calcular F de X2 menos F de X1 partido por X2 menos X1? Pues bien, pero tenemos valor medio. Esa fracción de la técnica especial es la derivada en alguna parte, y como la derivada es siempre positiva, deduzco que esa fracción es positiva. Se terminó. ¿Por qué se terminó el problema? Ya, nunca, alguien va a decir, nunca vi la técnica especial. No, pero era bien ridícula, porque miren, si esta fracción es mayor que 0, vamos viendo qué tiene. El denominador, ¿qué signo tiene? Yo sé que X1 es menor que X2, así que la recta es positiva. Así que si la fracción es mayor o igual que 0, el culpable es el numerador. Es el numerador el que es mayor o igual que 0. Y si el numerador es mayor o igual que 0, es más grande. F de X2, o sea, F de X1 es menor o igual que F de X2, y era exactamente lo que queríamos todos. ¿Lo ven? Ahí está entonces demostrado que la función es creciente. Ya, algunas observaciones a tiro. Observación 1. Si la derivada f' en x fuese menor o igual que 0 para todo x en el interior de y, ¿en qué cambiaría la demostración? Si la derivada fuese menor o igual que 0, llegarían aquí tal cual como antes, y la única diferencia es que ahora esta fracción, en lugar de ser mayor o igual que 0, sería menor o igual que 0. ¿Y cuál es la conclusión en ese caso? Que la función es decreciente. En ese caso, f es decreciente. Entonces, f es decreciente. O sea, dicho de otro modo, la función es creciente, tiene derivada mayor o igual que 0. Y las decrecientes tienen derivada menor o igual que 0. Y de hecho es un sí y solo sí. Una función decreciente tiene derivada menor o igual que 0. Si la derivada menor o igual que 0 es decreciente, y con las crecientes también. ¿Es posible que la función sea creciente y decreciente a la vez? ¿Cuánto las funciones son crecientes y decrecientes a la vez? Cuando son constantes. Y en ese caso, ¿qué pasa con la derivada? Si es creciente, la derivada mayor o igual que 0. Si es decreciente, la derivada mayor o igual que 0. ¿Cuáles son? Entonces, si la derivada vale a 0. Si f' de x fuese igual a 0 para todo x en el interior de y, ¿qué deducen? ¿Creciente o decreciente?
Ambas. ¿Y cómo es posible que sean ambas? F es constante. F es constante ¿dónde? ¿Constante dónde? Constante. Voy a poner ¿dónde? Constante. ¿Dónde? ¿Dónde es constante? ¿Dónde creciente? Bueno, no lo sabía. Creciente en I. ¿Dónde es constante? En. Qué bueno que me respondieron. No, siempre, miren el teorema. Siempre el crecimiento es en I. Y la derivada es en el interior de I. Hay una pequeña sutileza. Ahora, esa sutileza se ve en las pruebas. Esa sutileza marca la diferencia entre los 6, 8 y 7. Porque muchos derivan y muchos dicen que la derivada es estrictamente positiva. En el abierto, por ejemplo, 0,1. Y concluyen que la función es creciente en el abierto 0,1. Y en realidad les bajan un puntaje porque les van a decir, en realidad la función era creciente en el cerrado. ¿Y por qué era creciente en el cerrado y no en el abierto? Ser creciente en el cerrado es más que ser creciente en el abierto. ¿Por qué? Porque el crecimiento es en I, y uno tiene que tratar de trabajar con el intervalo más grande posible. Ahora, obviamente, si la función era creciente en 0,1 y usted demostró que es creciente en 0,1, ¿qué le van a decir? Si la función era creciente en 0,1 y usted demostró que era creciente en 0,1, ¿qué le van a decir en puntaje? ¿Qué le faltó? Siempre le van a poner cuánto, a la mitad del puntaje. Lo mismo ocurre si me falta a llegar a los extremos. Así que ojo con eso. Muy preciso. La derivada en el interior, la función en I. Así que aquí la función es creciente o decreciente en I. En el último caso la función es constante. ¿Dónde? En el intervalo I. Ahora, noten que eso del intervalo I es bien importante porque a veces hay funciones raras. Miren esta función, la 1, 2, 3, 4. Miren, función que vale constante en el intervalo 1, 2 y otra constante en el intervalo 3, 4. Pregunta, ¿cuánto vale la derivada de esa función? La función constante en 1, 2. ¿Cuánto vale su derivada? 0, constante en 2, 3. Derivada, o sea, en 3, 4, constante. Derivada igual a 0. ¿Cuánto vale la derivada en todo el interior del dominio? 0. Sin embargo, la función resultante no es constante. ¿Dónde está la trampa? Pero acá decía que si la derivada vale 0, la función es constante. Acá la derivada vale 0 y la función no es constante. ¿Vale la trampa? ¿Vale la trampa? ¿Qué es? ¿Sí? ¿Qué hay ahí? Era un intervalo. El teorema a esta aplicación funciona por intervalos. O sea, si usted quiere aplicar ese teorema en este ejemplo, tiene que decir, tome el intervalo 1, 2. En ese intervalo la derivada vale 0. En ese intervalo la función es constante. Después, aplica el teorema en el intervalo 3, 4. En ese intervalo la derivada vale 0. Aquí la función es constante. Pero si usted trata de hacer la unión de los resultados, no puede deducir que la función es constante porque no hay teorema en uniones de intervalo, dado que las uniones de los intervalos no son conexas. ¿Se fijan? Justamente, el que está basando el hoyito que hay entre 2 y 3 permite a la función cambiar de valor. O sea, por trozos es constante, pero no constante globalmente. Para que sea constante globalmente, tiene que ser un intervalo global. Ya, ahí tienen su resultado del crecimiento. Así que a partir de ahora es muy fácil estudiar el crecimiento de funciones. Solo calculo la derivada y veo si la derivada es... ¿Cómo era? ¿Se lo entiendo? Es bien fácil. Calculo la derivada y veo si la derivada es positiva o negativa. Cuando me diga encuentro intervalos de crecimiento, yo lo que voy a entender en mi cabeza es derivo y encuentro intervalos donde la derivada sea positiva, encuentro intervalos donde la derivada sea negativa. En esos intervalos la función crece o decrece dependiendo del signo. ¿Eso implica? Efectivamente, lo que pasa es que al revés es una archimedia, ¿cierto? Mira, ya me dijiste lo del implica. ¿Cuánto es un implica? Una observación 3. Que no se me quede en este intervalo. Aquí tenemos un trocito de espacio. ¿Qué pasa si la derivada es mayor estricta que 0 en el interior? Esa es bien interesante. Miren la demostración, está en la pizarra, así que es muy fácil ver qué pasa si la derivada es mayor estricta que 0. ¿Dónde cambia la demostración? Hasta aquí no cambia nada. Lo único que cambia ahora es que esa derivada ya no es mayor o igual que 0. Ahora esa derivada es mayor estricta. Y si la derivada es mayor estricta que 0, esta fracción es mayor estricta que 0. ¿Cómo es el numerador? Mayor estricto que 0. Significa que f de x2 es mayor estricto que f de x1. ¿Qué es cómo se llaman esas funciones? Son las funciones estrictamente crecientes. Así que, si yo tengo que la derivada es mayor que 0, de hecho aquí es donde hay que tener más cuidado.
Porque muchas veces la derivada llega a un punto que vale 0 y me dice, bueno, ahí el de arriba. Pero si es mayor estricta que 0, la función es estrictamente creciente. Es estrictamente creciente. ¿Dónde? ¿Dónde es estrictamente creciente? ¿Han entendido lo anterior? ¿Dónde es el dato de la f? ¿Dónde es el dato de la f'? La f' es mayor que 0 en el interior de i. ¿Dónde es la función estrictamente creciente? En el intervalo i, no en el interior. Ahora, salvo que el intervalo sea un abierto, en cuyo caso tomar interior o no tomar interior es lo mismo. Pero como tomar interior del intervalo abierto les da el propio intervalo amplio. ¿Les parece? Ya, ahí tienen el crecimiento. Y aquí pregunta, ¿quién implica al revés? ¿Quién implica al revés? ¿Qué pasa no implica al revés? Si la función es estrictamente creciente, ¿es cierto que la derivada es estrictamente positiva? Luego lo discutimos también en la primera clase, dijimos que no. Cuando la función es estrictamente creciente, esa fracción es estrictamente positiva. Pero cuando usted ahora tiene esa fracción estrictamente positiva, y ese es su dato, y toma el límite cuando x2 tiene x1 para calcular la derivada, ¿qué le pasa a la desigualdad cuando pasan al límite? ¿Qué le pasa a los mayores estrictos cuando pasan al límite? Se transforman en mayores o iguales, y por lo tanto la derivada no tiene por qué ser mayor estricta que 0. Hay un ejemplo que es estrictamente creciente y con derivada de no es estrictamente positiva, la función x al cubo. Esa función es estrictamente creciente y sin embargo su derivada vale 0 en un punto. ¿Dónde vale 0? En 0 porque la derivada es 3x cuadrado. ¿Vale? 3x cuadrado mayor o igual que 0. Y de hecho mayor distinto que 0 en lo positivo y en lo negativo. El 0 vale 0, ya le sabe eso, la función sí es estrictamente creciente. Ya. El sí y solo sí lo tengo garantizado con los mayores iguales, con las funciones crecientes. Las estrictamente crecientes solo unifican al revés. ¿Qué es el que está? Esa fue la aplicación número. ¿Cuál fue esa aplicación? La aplicación número 1, que era la aplicación del crecimiento, el crecimiento de funciones. Vamos con la aplicación número 2. La aplicación número 2 es la que se llama la convexidad de la función. Convexidad. Ahora, la aplicación 1 es un poquito más sencilla que la aplicación 2, porque en la aplicación 1 solo hemos demostrado un teorema. Recuerden que los teléfonos están fríos, ¿se acuerdan? O si no, a hablar al estilo. Ya, ¿qué les decía? Que la aplicación 1 es un poco más sencilla que la aplicación 2, porque solo hemos demostrado un teorema que nos dice si la derivada es positiva, la función es creciente. Pero cuando llegamos a que la función es creciente, ustedes inmediatamente dicen, saben lo que eso significa, saben dibujar una función creciente. Cuando les piden analizar funciones, si le da que la función es creciente, ¿cómo la van a dibujar? No, la van a dibujar, por supuesto, creciente. O sea, dibujar funciones crecientes es algo que sabemos. Ahora vamos a ver la segunda aplicación, en la cual también vamos a demostrar un teorema. Bajo ciertas condiciones vamos a demostrar que la función involucrada es convexa. Pero hay dos dificultades. Dificultad número 1, demostrar el teorema. Dificultad número 2, ¿qué significa ser convexo? Es algo que nunca hemos visto, pienso en cálculo, ni no sé si nada lo habrán visto, pero se pegó. O sea, convexidad es una cosa nueva. Entonces tenemos un par de minutos para hacer dos cosas. Aprender qué es convexidad y demostrar el teorema. ¿Me parece? Entonces van a aprender qué es convexidad. Como es tenemos que hacerlo en forma rápida, yo diría que conviene tomar siempre un ejemplo modelo. Si usted no sabe muy bien qué es la convexidad y no entiende las definiciones, puede mirar este ejemplo modelo y puede imaginarse las funciones muy parecidas al ejemplo modelo. El ejemplo modelo aquí es la función f de x igual a x cuadrado más bx más c, cuando a distinto de 0. Ahora, si a fuese 0, ¿qué función es esa? Una recta. De hecho, las rectas también podrían decir que es ejemplo modelo de los crecimientos. Cuando una función es creciente, se parece a la recta dependiente positiva. Y cuando la función es decreciente, se parece a las rectas dependiente negativa. O sea, crecimiento, me pienso en rectas. Y cuando hablo de convexidad, no pienso en rectas, sino que pienso en parábolas. ¿Por qué las parábolas? Porque las conocemos. ¿Y cómo son las parábolas? Había dos grandes casos. El caso, ¿se acuerdan del A positivo y el A negativo? ¿Qué pasaba si era positivo? ¿Y qué pasaba si A era negativo con el gráfico de la función? ¿Cómo eran las parábolas para positivos? ¿Cómo las llamaban esas? Eran las parábolas así, vueltas hacia arriba, que lo llamaban las famosas parábolas
las sonrientes, a las que dan vueltas hacia arriba, y cuando la era negativo, ¿cómo eran las parábolas? La vuelta hacia abajo, que uno ya decía que eran las famosas parábolas, las tristes, las sonrientes o las tristes, dependiendo si era positivo o negativo. Pues bien, cuando estudiamos funciones convexas, van a haber funciones que se parecen a las parábolas sonrientes y existen funciones que se parecen a las parábolas tristes. Cuando se parezcan a las parábolas sonrientes, vamos a decir que las funciones son convexas. Vamos a decir que función es convexa. De hecho, por ahí hay una palabra que se parece mucho, que la voy a borrar al tiro para que no se les vaya a confundir. ¿Qué palabra se parece a convexa en la pizarra? Nada que ver, nada que ver. Así que corte, borro, y de hecho, todo eso de ahí, ya fuera, no me interesa. Estamos hablando de un tema totalmente nuevo, lo que se llama la convexidad. La convexidad, las funciones convexas se parecen a las parábolas sonrientes. Y las que se parecen a las parábolas tristes son las famosas funciones cóncavas. Cóncavas. Las funciones pueden ser cóncavas o convexas. En los ejercicios van a ver que les dan una función, les van a pedir dominio, paridad, cero, todas esas cosas del primer semestre. Les van a pedir intervalos de crecimiento, lo que acabamos de ver hace un rato. Y después les van a pedir intervalos donde la función es convexa e intervalos donde la función es cóncava. Tenemos que descubrir dónde la función se parece a las parábolas sonrientes y dónde la función se parece a las parábolas tristes. Vamos a hacerlo gracias a un teorema. Vamos a dar las definiciones y demostrar un teorema. Ahora, hay dos clases de funciones, las convexas y las cóncavas. Los teoremas y las definiciones solo se hacen para las primeras funciones. ¿Por qué no se hacen para las de abajo? Porque las de abajo son como las de arriba, dadas por F. Si uno tiene teoremas para las de arriba, simplemente da vuelta al gráfico y obtiene el mismo teorema análogo para la de abajo. Las de arriba y las de abajo se obtienen de arriba, pasan abajo, de abajo pasan arriba, multiplicando por menos. Usted multiplica por menos 1, la parábola que era sonriente le quedó triste. Usted multiplica por menos 1, la parábola que era triste le queda sonriente. Así las funciones que eran convexas se multiplican por menos 1, le quedan cóncavas, y las que eran cóncavas se transforman en convexas. Así que los teoremas solo para la convexidad y la concavidad multiplico por menos 1. Ya, dicho eso, puedo dar la definición de función convexa. Ese es el modelo. ¿Para qué le sirve el modelo? ¿Entendieron la idea del modelo? ¿Para qué le sirve? Si uno no entiende la definición, va al modelo. No sé, ¿has visto alguna vez compraron ropa por catálogo durante los tiempos de pandemia? ¿Cómo lo hacían si ustedes ahí tenían una, decían, no sé, el pantalón tiene un bolsillo en diagonal, un bolsillo atrás, un bolsillo adelante? Decían, mucha explicación no entiendo, muéstreme. ¿Qué les mostraban siempre? Un modelo. Ahí decían, está bonito el pantalón. No, qué feo. Me lo compro. Me compro el pantalón igual que el modelo, porque eso no lo entiendo. Ahora, después de llegar el pantalón a la casa no se lo pueden enchufar porque el modelo de la boca es más delgado que uno o más blanco, no sé. Pero ya, ese es otro problema. O sea, no siempre las funciones van a ser parábolas, vueltas hacia arriba o vueltas hacia abajo. Pero me da una súper idea de lo que estamos haciendo. ¿Les parece? Ya, ¿cuál es la verdadera definición? Aquí va. Tengo una función f, dominio A, subconjunto de R a valores en R. Tengo un intervalo incluido en A. La convexidad se estudia siempre en... ¿ayuda? En intervalos, igual que el crecimiento. ¿Se fijan? O sea, los intervalos son bien relevantes en esta forma. Entonces, F es convexa en I, si y solamente si ocurre lo siguiente. Sí y solo sí ocurre lo siguiente. Les voy a hacer aquí un dibujito para que intentemos entender esa definición. Una función convexa. ¿Cuál es la convexa típica? Ahí tienen una función convexa. De hecho, ¿a qué se parece? Claro, se me hacia el modelo que salió como solito. El sistema de coordenadas X, Y. ¿Cuál es la idea de la definición? Que si usted toma dos puntos del dominio, X1 y X2. X1 menor que X2. ¿A qué le parece si uno toma X1 menor que X2? ¿Han visto eso en otra parte? Cuando uno dice, me mueve el dominio, tomo X1 menor que X2. Al crecimiento, ¿cierto? Se parece. Sí, pero aquí no me importa cómo es f de X1. Ahí está f de X1. Ahí está f de X2. No me importa si ese es más chico que el de acá o este es más grande que el de acá. El crecimiento ya no aprendí eso. Otra cosa. Lo que hago aquí es, tomo X1, tomo X2 y después tomo un tercer punto.
un punto intermedio entre x1 y x2. Lo voy a llamar t para que vean bien la diferencia entre x1, x2 y t. x1 y x2 son puntos que tomo como base y t es un punto que se mueve entre x1 y x2. ¿Cuándo la función se dice convexa? Bueno, cuando usted calcula f de t y resulta que f de t es chico. Si f de t es chico, la función es convexa. Si f de t es muy grande, la función se dio la vuelta hacia el otro lado. ¿Más chico que cuánto? Hay que ser muy preciso. La definición es bien precisa. Lo que hace la definición es, tracen la recta del punto x1 f de x1 a y2 f de x2 y lo que tiene que ocurrir es que f de t tiene que ser menor o igual que la altura de la recta a esa misma abscisa. Ojo que la recta no es más grande. Si usted se para en otro t como ese, en ese otro t, ahí está el f de t, y acá está la recta evaluada en t. Siempre f de t tiene que ir por... Ahí está el cubo. El f de t tiene que ir por abajo. ¿Por abajo de quién? Por abajo del trazo recto que une el punto inicial con el punto final. ¿Para qué era la definición x2? Ya, aquí es la definición. La definición dice, para todo, x1, x2 y t. x1, x2 y t son puntos arbitrarios del intervalo i. Pero con una condición. La condición es que siempre x1 menor que t y t siempre menor que x2. ¿Por qué razón? Porque t es un punto que está entre... ¿Lo ven ahí? ¿Ven el dibujo? T está entre x1 y x2. Entonces toman, es un poquito más complicado que el crecimiento, ¿cierto? Porque el crecimiento habla solo de dos puntos. Y aquí habla de 3 puntos. Por esa razón les dije que a lo mejor la definición va a ser muy rápida, ¿cierto? Para entender el un teorema en la misma clase. Ya, pero es algo que tenemos que dominar. Si no, miren el modelo. Si no se imaginan qué es lo que está pasando aquí, piensen en el modelo. Ya, ¿qué tiene que ocurrir? Bueno, para todo x1, x2 y t que cumplan eso, debe ocurrir que f de t tiene que ser menor o igual que a. Ya, ven en el dibujo, menor o igual que qué. Menor o igual que qué cosa. Le voy a poner este punto A y ese le voy a poner punto B. Hay que olvidarlo porque es otro T. A es f de t. ¿Qué tiene que ser? F de t menor o igual que cuánto. Tiene que ser f de t menor o igual que f de x1. ¿Tiene que ser f de t menor o igual que f de x2? No, f de t tiene que ser menor o igual que la y de quién? Del punto B. ¿Y cómo se obtiene la coordenada del punto B? Escribiendo la recta con el punto inicial con el punto final. Y esa recta evaluándola. Entonces, ¿qué voy a escribir aquí a la derecha? Aquí a la derecha de la desigualdad voy a escribir la ecuación de la recta que pasa por el punto inicial y el punto final. Que de hecho, ¿te acuerdas que la escribimos el lunes? Esa misma recta la escribimos en otro teorema. Bueno, aquí la voy a escribir con nueva letra. ¿Cuál era esa recta? Parte a la altura f de x1. ¿Tiene pendiente? ¿Cuál es su pendiente? ¿Cuál es la pendiente? ¿La están viendo? F de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1. Y eso lo multiplico por t menos x1, y ahí tengo mi ecuación de la recta. Ahí está la definición de ser función convexa. ¿Qué significa? Siempre la función va por abajo de la recta. Miren, ahí está la recta, por arriba la función. Y eso es para todo x1 y x2. Si usted cambia x1 y x2, por ejemplo, pone x1 por ahí y x2 por acá, traza recto, la recta va por arriba de la función. Toma ese punto x1, toma ese punto x2, traza el segmento va por arriba. Las funciones convexas se caracterizan porque los trazos segmentos que unen un punto y otro punto de la curva, siempre esos segmentos van por arriba o abajo. Los segmentos van por arriba o por abajo de la curva. Los segmentos van siempre por arriba de la curva, o si quieren al revés, la curva va por abajo del segmento. De hecho, la definición dice la curva, esa es la curva, va por abajo de esta cosa horrible. ¿Qué era esta cosa horrible? ¿Te acuerdas? Y lo preguntaste en la clase pasada, ¿de dónde salió todo esto? Esto de aquí no es más que la ecuación de una recta. Una recta que para t igual a x1, ¿cuánto va esta recta del lado derecho para t igual a x1? Esto se anula, parece que queda f de x1, porque es la recta que va, hay mucha recta aquí, pero la que partía en el punto x1, lo voy a marcar súper grande, ahí estaba. ¿Cuánto va esta misma recta si usted pone t igual a x2?
¿Qué pasa si pongo t igual a x2 aquí? ¿Cuánto queda ahí? x2 menos x1. ¿Con quién se va? Con el denominador. Queda aquí f de x2 menos f de x1. ¿Qué más es f de x1? Se simplifica f de x1 y queda f de x2. ¿Dónde termina esa recta? En el extremo final. Ahí. Y la recta va por arriba del lado. Esas son las funciones convexas. ¿Cuáles son las funciones cóncavas? Aquí, aparte de observación. Unas funciones cóncavas, sí. Ayúdenme. Lo que les conté del ejemplo modelo. He definido las funciones convexas. ¿Cómo se definen las cóncavas? Una función es cóncava cuando su opuesto es convexo. O sea, si la función opuesta es convexa, la función f se llama cóncava. Ahora, si usted piensa en la opuesta, en la f, en realidad, ¿qué pasa con las desigualdades cuando multiplican por menos 1 y pasan a la opuesta? ¿Qué pasa cuando multiplican por menos 1 una desigualdad? Las desigualdades se dan vuelta. Entonces uno puede decirlo de varias formas. Observación. Si menos f es convexa, o sea, significa que menos f satisface esa desigualdad, se dice que f es cóncava. Lo contrario de cóncava, no lo contrario. No es lo contrario, es lo opuesto. No es lo contrario de lo contrario significa negación. La negación de ser convexa, no sé qué cosa es. Pero si usted multiplica por menos 1, se obtiene una función cóncava. Y de hecho, si miran las funciones cóncavas satisfacen la misma desigualdad, pero al revés. En las funciones cóncavas, ahora es el gráfico típico de una función cóncava. Una que es así, donde los trazos rectos, ahora ¿cómo van? Los trazos rectos van por, ¿qué va? ¿Qué va por arriba? ¿Qué va por abajo? Por arriba va la función y por abajo van los trazos rectos. En las convexas, por abajo de la función, por arriba los trazos rectos. Ahí tienen los dos grandes puntos de las convexas y las cóncavas. Antito, ¿hay funciones que sean convexas y cóncavas a la vez? Dura. El dibujo de allá, ¿quién le da? Es un punto. ¿Y dónde está? Está, pasó mucho tiempo, puedes rebobinar el video, pero... era la función. El gráfico original era un gráfico que era más o menos así. Era una función como esa, y decíamos, ahí está el punto T, su imagen la llamé A. Y dije que esa imagen iba por abajo de ese otro punto que había llamado B, donde ¿quién es B? B era la imagen no por la F, sino que la imagen vía la recta del punto T. Y ese punto en las ecuaciones de acá se transformó en todos el lado derecho. Esto es, si tú quieres, eso del lado derecho es el Y de B. Y esto del lado izquierdo es el Y de quién? De A, en ese dibujito. El punto A era la función y el punto B era la recta. Ya, hay funciones que sean convexas y cóncavas simultáneamente. O sea, que cumplan la desigualdad, sí, y también la desigualdad hacia el otro lado siempre. ¿Qué tienen que cumplir esas funciones? La igualdad. ¿Y es posible que se cumpla la igualdad? ¿Es posible que una función sea igual que la recta? Sí, claro que sí, cuando la función misma es ¿qué cosa? Es la recta con el punto inicial y el punto final. Así que observación, todas las rectas son convexas y ¿qué más? Y cóncavas a la vez. Y cóncavas. Todas son convexas y cóncavas. Las rectas no tienen. Alguien va a decir, oiga, no se parecía a mi modelo, porque en el modelo habíamos dicho que la constante A tenía que ser distinta de 0. Claro, lo que pasa es que en el modelo cuadrático queríamos marcar bien la diferencia entre lo que eran las convexas y las cóncavas. Las rectas están como al medio, que son a la vez convexas y cóncavas, y es una cuestión de la definición. ¿Se fijan entonces? Ahora, hay algunos que no les gustan las rectas, a quienes no les gustan las rectas suelen dar una definición. ¿Se acuerdan que en crecimiento también pasa lo mismo? Hay funciones que son crecientes y decrecientes a la vez. Sí, claro que bien. ¿Cuáles serán? Las constantes. ¿Por qué? Porque la desigualdad es menor o igual. ¿Qué hacía uno para que las constantes desaparecieran del problema? Hablaba de funciones estrictamente crecientes o de funciones estrictamente decrecientes. Aquí hay algunos autores que le sacan el igual y hablan de funciones estrictamente convexas. Y ahí las rectas se mueven. O hablan de funciones estrictamente cóncavas. Nosotros, en nuestro curso de convexidad, que va a durar, ¿cuánto tiempo dura
curso de convexidad? 30 minutos. En los 30 minutos va a ser 1 menor o igual y nada más. ¿Me parece? Ya, solamente la convexidad. Las rectas son convexas y cóncavas sin ningún problema. Ya, teorema. Ahora sí podemos demostrar nuestro teorema. Bueno. Sí, pero hay que tener, la gracia tiene muchas cositas. Por ejemplo, podría decir una función donde aquí está mi recta, ¿cierto? Esa es la recta. Y entre medio no sé qué pasa. La función tiene que ir por abajo. Uno podría pensar que esa no es convexa. ¿Por qué no? Si cumple eso, ahí quien te juega la mala pasada, el parabólico. Porque ahí la propiedad de la recta se cumple para un valor de x1 y un valor de x2. Pero si tú cambias el x1, mira, voy a dejar el mismo x1 y voy a cambiar el x2. El x2 lo voy a poner ahí. Pongo ese x1 y ese x2 y trazo nuevamente la recta. Falla la propiedad de que la recta vaya por encima de la curva. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas convexas? Las que se parecen a la parábola. Porque no importa dónde yo ponga mi x1 y x2, siempre el trocito de recta va por arriba. Aquí hay trocitos de recta que van por abajo. De hecho, esta función que acabo de dibujar aquí es una función un poquito horrible, porque en realidad, si tú la cortas por ahí, esa zona es convexa. Pero si mira lo que pasa a la derecha, esa zona que mira a continuación es una zona donde la función es cóncava. Y después vuelve a ser convexa, y vuelve a ser cóncava, y convexa, y cóncava, y empieza a variar de complejidad. Quien tiene un rol súper importante es ese cuantificador, que es para los x1. Ya, vamos a demostrar un teorema y a lo mejor con eso entendemos un poquito más de la complejidad. Mi teorema dice, bueno, obviamente, f a su conjunto de r valores en r. Obviamente, y es un intervalo. Un intervalo. Ya, ¿qué hipótesis voy a poner? Vamos a suponer que la función es continua en y derivada en el integral. Igual que como lo hicimos con el crecimiento. Entonces, f es continua. Ayúdame a redactar esto. Continua en. Ayúdame. En el intervalo y, ¿cierto? Y derivable ¿dónde? Derivable en el interior de. Ese es el buen enunciado de este teorema de la convexidad. Pues bien, nuestro teorema dice que esa función derivable y continua es convexa. Es convexa, ¿dónde? En y, a la convexidad en y. Porque la convexidad es una propiedad de la función. Y la función vive en el intervalo y. ¿Le parece? La f convexa en y. Bueno, la función es convexa en y. Si y solamente si su derivada, f'. Hay que calcular la derivada. ¿Dónde van a calcular la derivada? ¿En y o en el interior? En el interior de y. Entonces dice, es convexa en y, si y solamente si la derivada es creciente. Es creciente. Aquí es distinto que el caso anterior. La derivada tiene que ser creciente en el interior de y. En el interior de y. Si la función es convexa, la derivada es creciente. Si la derivada es creciente, la función es convexa. Ahí está la caracterización de convexidad vía la derivada. Noten que no es el signo de la derivada, porque el signo de la derivada, ¿qué me dice sobre la f? Teorema anterior, también es uno. ¿Qué decía el signo de la derivada? Si es creciente o decreciente. Aquí no es el signo de la derivada, aquí es el crecimiento de la derivada. Si la derivada es creciente, la función es convexa. Y si la función es convexa, la derivada es creciente. Ya, demostración. Hay uno que se lo voy a dejar de tarea. ¿Qué implica les voy a dejar de tarea? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Cuál es la tarea? De hecho, miren. Ya, ¿lo vieron? Es como lo mismo que la aplicación 1. ¿Cuál es la tarea? Demostrar el implicas a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué demostrar el implicas a la derecha es una tarea si parece algo nuevo? Bueno, respuesta es porque es un trabajo relativamente viejo. Porque noten, ¿cuál es el implicas a la derecha? ¿Cuál es el dato? ¿F o F'? F.
claro que la función es compleja. ¿Qué significa ser compleja? Bueno, eso de allá. A un poquito horrible van a decir, sí, bueno, es un poquito horrible, pero ahí se lo puede manejar. Es un dato. Y con ese dato que tienen que demostrar que f' es creciente. Entonces tienen que, a partir de ese dato, construir la derivada, tomar el límite y calcular su derivada, demostrar que la derivada en x1 es menor que la derivada en x2. ¿Te parece? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Le puedo dar alguna indicación. ¿Lo puedo hacer acá mismo? Acá mismo. Porque, sí, ahí está todo. Similarlos a esto, miren, aquí está el dato. Voy a sacar ese YA, voy a sacar ese YB de la cajita. Ya, ese es el dato. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que la derivada, me dan dos puntos x1 y x2, hay que demostrar que la derivada en x1 es menor o igual que la derivada en x2. Y así demuestran que la derivada es creciente. Pues bien, usan esto que es un dato y la letra t hacen un juego con ella. ¿Qué hacen con la letra t? Como yo quiero calcular la derivada de x1, lo que voy a hacer con la letra t es tomar el límite cuando t tiende a x1. Cuando quiera calcular la derivada en x2, voy a tomar el límite cuando t tiende a x2. Voy a hacer dos cálculos de tarea. Ahora, creo que el caso primero lo puedo hacer aquí borrando con el borrador al tiro. Mire, si usted quiere calcular la derivada como f de t menos f de x1 partido por t menos x1 y lo va el límite cuando t tiende a 0, noten que ahí dice f de t. Y acá ya dice f de x1. Entonces, en esta desigualdad pueden pasar el f de x1 restando, ¿lo ven? Así que con el borrador aquí puedo poner el tiro, resto. ¿Y qué queda? Aquí queda un menor igual. Y después, ¿qué tienen que hacer para poder formar el cociente y tomar el límite que les dé la derivada? ¿Por cuánto hay que dividir? Por t menos x1. Y no, que el t menos x1 está esperando, les dice divide. Lo pasan dividiendo, así que dividen, que un poquito fue igual, pero toman eso, lo dividen por t menos x1, y este de acá va a desaparecer. Y este que lo pasa dividiendo. ¿Qué le pasa a la desigualdad? ¿Qué le pasa a la desigualdad? ¿Qué es más grande? ¿T o x1? A ver ahí arriba. T es más grande que x1, así que eso es positivo, te paso dividiendo. Y cuando lo hacen así, vienen que tienen un cociente que es el que define la derivada. ¿Qué tienen que hacer para que quieres de la derivada? Tomar el límite cuando t tiende a cuánto? A x1, y ahí obtienen la derivada en x1. Ahora, ojo, como la variable t está obligada a moverse entre x1 y x2, van a tener que tomar solo el límite por la derecha. Pero no hay ningún problema, porque el dato es que las funciones derivables. Y cuando las funciones son derivables, el límite por la izquierda y por la derecha son iguales al límite. Así que por la derecha me salva. Ahí obtengo la derivada. ¿Y qué se obtiene? Calcula el límite mentalmente. ¿Qué le va a dar ese límite? F', esto de aquí, ¿depende de t? No, es una constante. Así que, ¿y la desigualdad? ¿Qué pasa con la desigualdad en el límite? Permanecen. Entonces, miren lo que pueden demostrar rápidamente. Pueden demostrar tomando el límite, pueden calcular la derivada en x1 y demostrar que eso es menor o igual que esa cantidad. ¿Ya? Eso lo puedo verificar. Miren, acá arriba tenía, no hay ninguna función convexa, pero voy a dibujar una convexa. Les dibujo una convexa. Ahora, ¿cómo dibujo una función convexa? Como parábola, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tengo mi punto x1, ahí tengo mi punto x2. Esa desigualdad que dice que la derivada en x1, es decir, la pendiente de la recta tangente, dígame en qué signo tiene mi recta tangente, positiva o negativa en este dibujo. La pendiente, positiva o negativa, negativa. ¿Qué dice? Dice que esa derivada es menor o igual que f de x2 menos f de x1 partido por x2 menos x1. ¿Qué es eso? Esa es la pendiente que une el punto inicial con el punto final. Esa recta justo auxiliar que estaba ahí. Entonces, a ese número lo pueden llamar m. Esta cosa la llama m. Y lo que uno demuestra rápidamente es que la derivada en x1 es menor o igual que m. ¿Y qué les está faltando para terminar la demostración? Calcularse ahora la derivada en x2. ¿Cómo lo van a hacer? Vuelven al principio, rebobinan todo. O sea, cuando rebobinan todo, ¿se acuerdan lo que les quedaba aquí? ¿Cierto? Esto era un poquito horrible, pero no importa. Lo voy a escribir una vez más. ¿Qué decía? F de t menor o igual que f de x1 más f de x2. ¿Así era? ¿Se acuerdan? ¿Me explicaba cuánto? ¿Se murió? Pero se hizo. Ya, me acordé. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿ahora qué van a hacer para calcular la derivada en x2? Ahí está el f de t, pero ahora van a calcular f de t menos
f de x2. Así que van a restar f de x2. O sea, aquí les va a quedar más complicado. Después van a dividir por t menos x2. Pero cuando dividan por t menos x2, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si dividen por t menos x2? ¿Cómo nuestra recta t menos x2 en signo? Negativa. La desigualdad se les va a dar vuelta. Y la magia es que al lado derecho les va a volver a quedar la pendiente y van a poder demostrar que tomando el límite eso es más chico que la derivada en x2. Y cuando hagan eso van a haber demostrado que la derivada en x1 es menor o igual que la derivada en x2, o sea la derivada es creciente. No sé si lo ven en el dibujo, miren que es creciente, miren. Ahora, esas eran dos derivadas. Tomen esas derivadas en serio. Esa, tomen esa, recta tangente, tomen recta tangente por acá, función convexa. ¿Ven esa recta tangente? ¿Cómo es la pendiente? Súper negativa. Después es menos negativa. ¿Qué le pasó a la pendiente? ¿Creció o se achicó? De los negativos, de menos 20 pasó a menos 5. Eso es crecer o decrecer. Eso es crecer, pasar de menos 20 a menos 5 es crecer. Después pasó por 0, siguió creciendo. Después vale 1, después vale 2, después vale 5, después vale 20. La derivada va creciendo. Cuando las funciones son convexas como la parábola, las rectas tangentes van siendo cada vez más de mayor pendiente, van creciendo su pendiente. Pueden dibujar así las funciones convexas. Son funciones donde siempre estas rectas van por abajo de la función. Las rectas tangentes, ojo, que la definición también había rectas, pero la definición usaba rectas secas. Estas de acá son rectas tangentes. Ya, dicho eso, esa parte queda de tarea. ¿Qué pongo aquí? Tarea, ya dice. ¿La saben hacer? La tienen que hacer. Ahora, en el camino hay arte, hay cosas que tienen que hacer. Ahora, algunos piensan que esta tarea es muy complicada, pero les puedo ver ejemplo. No sé si están entrando para el control. De hecho, ni siquiera para el control de este curso. Esto podría haber sido el control del semestre pasado. Tal vez en el examen, ¿qué es lo que uno podría hacer? De hecho, es muy común en la facultad que uno, cuando controla una materia, en la hoja de preguntas del control, uno haga una definición de algo nuevo, algo que nunca se vio. Por ejemplo, en la hoja del enunciado podría decir, se dice que unas funciones complejas y cumple bla, 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 bla. Cosas nuevas, nunca lo había visto en mi vida, pero ahí está en la hoja. Usando esa definición, demuestren que si una función es compleja, entonces su derivada es creciente. Esa es una implica como implica el juego. O sea, uno debería ser capaz de manipular un dato nuevo para obtener un resultado. De hecho, no sé, creo que me preguntaron el día de la mañana que no les ha pasado mucho eso. No han tenido preguntas de ese estilo, donde les definen cosas nuevas en las pruebas y les piden demostrar algo. Ya, pero les queda mucho de terreno por recorrer, o sea, la facultad es como medio típico. Y de hecho, lo que también es típico es que después se termina clases, después de los controles, y el profesor empieza a basar materia y dice, oiga, ¿eso qué está pasando? ¿Es lo que me preguntaron en la prueba? ¿Por qué? Porque cuando uno ve la materia de 0 a n, lo que suele preguntar es n. Suele preguntar lo que viene inmediatamente después, porque eso ya debería muchas cosas ser capaz de hacerlas con la materia previa. Cuando son aplicaciones, uno ve esa cosa, es como súper típico, así que acuérdense de mí cuando eso les aparezca. En este curso, a ver si ponemos algo del estilo para que tengan experiencia en el control 1, 2, 3, no sé, tenemos 3 alternativas, en alguno de ellos vamos a cruzar con el profesor a ver si ponemos algo nuevo. Nunca lo había visto, pero se les define y con eso pueden empezar. Así que vayan haciendo estas tareas, ahí aprenden a hacer ese tipo de cosas. ¿Les parece? Ya, ¿qué me interesa a mí? Demostrar que implica al revés. ¿Qué te puede demostrar? ¿Qué hay que demostrar? Implica al revés, ahí está el teorema. ¿Cuál es mi dato? Es el primer antecedente. ¿Qué hay que demostrar? Que la función es convexa. ¿Cómo se demuestra que es convexa? Ahí está la definición rara que debemos usar de la prueba. Se fijan ahí, dice. Hay que demostrar esa cosa de ahí. ¿Cómo se demuestra que la función es convexa? Hay que demostrar que cuantificador. Cuantificador, ¿qué dice ahí? Para todo, ¿qué cosa? x1, x2, t en i con x1 menor que t menor que x2. La demostración parte diciendo sean x1, x2, t en i arbitrarios. ¿Por qué les pongo arbitrarios? Porque se nos ponen para todos. O sea, x1, x2 y t son cualquiera, pero con un dato. Arbitrario tal de qué? Un dato. Hay un dato de ordenamiento, que el x1 tiene que ser menor que t y el t tiene que ser menor que x2. Bien, ahí está. Y ahora inmediatamente dibujito. ¿Cómo se dibuja eso? ¿Cómo es el intervalo ahí? Gigante.
¿Dónde está el punto x1? Ahí. ¿Dónde está el punto t? Allá. ¿Dónde está el punto x2? Ahí. La demostración es una aplicación del teorema del valor de Lagrange. Todavía Lagrange. No vamos a usar così hoy día. Solo Lagrange. ¿En qué intervalo? Ya tenemos experiencia del crecimiento. ¿En qué intervalo vamos a usar el teorema? Primera alternativa. La respuesta espero que me digan que no. Vamos a usar el teorema del valor medio en el intervalo I. No, ese intervalo I puede ser tan gigante que no tengo ningún dato para poder aplicar cosas en él. Lo tengo que hacer en intervalos bien concretos. ¿Cuáles intervalos concretos? Los que están definidos por los puntos concretos que acabo de realizar. ¿Cuántos puntos concretos tengo? X1, T y X2. Ahí hay muchos intervalos para elegir. Veo al menos 3. No sé si la pregunta, ¿cuántos intervalos ves? ¿Cuántos intervalos ven ahí? 3. ¿Ven los mismos 3 que yo? El primero que veo es X1, T. ¿Lo ven? El otro que veo es X2. Y el otro es X1, X2. Ahora, voy a usar solamente los dos primeros. El tercero no, porque el tercero es muy grande, no me checa ninguna información. Vamos a usar el teorema del valor medio en X1T y también lo vamos a usar en TX2. ¿Qué va a decir el teorema del valor medio? Cuando lo usen entre X1 y T, va a decir que existe una variable psi, que la voy a llamar psi1. Después voy a usar el teorema del valor medio entre T y X2 para hacer la respuesta en ese caso. Que va a existir una variable psi2 en ese intervalo. ¿Se notan? ¿Se dan cuenta cómo dibujo la variable? ¿Cómo dibujo el punto? ¿Y cómo se llama? ¿Cómo lo dibujo y cómo se llama? ¿Se dan cuenta? Es como que el nombre es muy parecido al dibujo que uno hace cuando lo grafica. Los puntos psi jamás son así. ¿Por qué los puntos psi siempre los dibujo así raros? Porque no sé dónde están. Solo sé que existen, pero vaya a saber uno si están cerca de X1, si están cerca de X2. En alguna parte están, pues uno lo dibuja así, como que se mueven. Y cuando uno lo mueve, ya aparece la verdad, sí, son. Se fijan, no sé, el teorema es muy directo para utilizar. Ya, entonces, digo, claramente, ¿qué voy a decir? Que claramente F es continua. ¿Dónde? Ayuda, rápido. Continua en cerrado. ¿Cuánto? X1T, escúchame X1T, X1, cerrado los dos. Y también en otro intervalo, que lo voy a usar dos veces, en el intervalo T, X2. Ya, y si la ayudante me pregunta, ¿por qué? ¿Cómo lo justifico? ¿Por qué es continua en esos intervalos? Pónganle aquí una observación al ayudante. Es porque el intervalo X1T y el intervalo T, X2, ambos quedan totalmente incluidos en I. Esa es la respuesta, porque recuerden que los intervalos son conexos, tienen esa propiedad de que se puede ir de un punto al otro sin salirse del intervalo. Ya, esa propiedad la sé. Es F continua en el cerrado y derivable en. ¿Dónde es derivable? Ayuda. Algunos salen arrancando, pero los demás no, ya. Derivable en abierto, ¿cuánto? X1T abierto y también es derivable en el abierto TX2. ¿Por qué? Porque dado que tengo la inclusión de arriba, le tomo interior. No se olviden de eso. Dado que tengo la inclusión de arriba, tomando interior. Queda que el interior del intervalo X1, T, el interior del intervalo T, X2, todos esos están incluidos en el interior de. Y mi dato era que la función era derivable en el interior de. Así que es derivable en esos átomos. Ya, aplico mi teorema dos veces. La primera vez existe un psi1, la segunda vez existe un psi2. Díganme dónde está el punto psi1 y dónde está el punto psi2. ¿Dónde está el punto psi1? En el abierto, ¿cuánto? Esa es la idea. ¿Y el psi2? En el abierto, ¿cuánto? Ya lo tienen listo. Ahora, esperen un rato que tenemos que borrar esta cosa. Que las borradores de las facultades están haciendo cada vez más chicos. Ya, termino. No voy a demostrar nada. Entonces, en virtud, usando el teorema del valor medio, la versión de ¿quién? De Lagrange. ¿Cuántas veces? Dos veces.
sabemos que existe un psi sub 1 que vive en el abierto, que estoy diciendo, hay que equivocar, que va desde x1 hasta d. Y existe un psi sub 2 que vive ¿dónde? Déjenme mirar bien. El dibujito ayuda mucho. Entre el abierto que va de dónde a dónde. De t a x2. Tal es que la derivada en psi sub 1 vale ¿cuánto? ¿Se saben la fórmula? f de b menos f de a partido por b menos a. Pero donde aquí a y b son quiénes y quiénes respectivamente. x1 y t. Claro, entonces f, la derivada en psi sub 1 vale f de t menos f x1. Siempre es f menos f. Partido por el denominador es fácil porque miran arriba, son los mismos puntos. T menos x1. T menos x1. Esa es la derivada en psi sub 1. Y la derivada en psi sub 2, ¿cuánto vale? De hecho la voy a poner al revés. Voy a escribir de derecha a izquierda. Voy a decir que la derivada f' en psi sub 2 vale ¿cuánto? La otra es f de x2 menos f de t partido por x2 menos t. Bueno, f de x2 menos f de t, sin equivocarse, porque no se equivoque y no sale nada. Los signos son súper importantes. Ya, eso es otro teorema de valor medio. ¿Y cuál era el dato de la derivada? ¿Qué dato tenía sobre la derivada? Que la derivada era creciente. Y resulta que tengo dos puntos, el psi sub 1 y el psi sub 2. La derivada en psi sub 1, vale, no sé. La derivada en psi sub 2, vale, allá dice. Pero lo que puedo garantizar es que la derivada en psi sub 1 tiene que ser menor o igual que ¿cuánto? Que la misma derivada en psi sub 2. Porque como psi sub 1 está a la izquierda de t y psi sub 2 está a la derecha de t, claramente psi sub 1 es menor que psi sub 2. Así que la función derivada en psi sub 1 es menor o igual que la otra. La función derivada. Así que como una derivada es esa fracción, la otra derivada es esa fracción, resulta que la primera fracción tiene que ser menor o igual que la segunda. ¿Les parece? Ya, de ahí creo que estamos listos. El resto, tarea. Aquí, tarea. ¿Cuál es la tarea? Miren. ¿Qué hay que hacer ahí? Despejar a alguien. ¿A quién hay que despejar? Al lado izquierdo. ¿Quién tiene que quedar al lado izquierdo? f de t. ¿Dónde está el f de t? Ahí lo veo. ¿Dónde más está el f de t? Acá lo veo. Entonces lo que tienen que hacer es un pequeño proceso algebraico en el cual pasan todos los f de t hacia el izquierdo. Ahora, yo diría que, miren, si quieren hacerlo rapidito, yo diría que este x2 menos t lo vas a multiplicando, porque es positivo. El t menos x1 lo vas a multiplicando, porque es positivo. Y se va a quedar f de t factor de x2 menos t, f de t factor de t menos x1 con signo menos, que pasa del otro lado sumando, etc. Y después pasan dividiendo lo que tengan que dividir, y al final, entonces aquí viene un proceso, ¿cómo lo llaman eso? ¿Cómo lo llaman eso? Cuando dicen, ¿cómo lo despejan? No hay que pensar. Hay que... ¿Cómo lo llaman eso? Cuando no hay que pensar, hay que... Se cansa la mano, pero uno llega, ¿cierto? Ya, lámelo como llega, pero ahí van a llegar a que f de t es menor o igual que f de x1 más f de x2 menos f de x1, y todo se simplifica, va a quedar partido por x2 menos x1 y vamos a quedar multiplicado por t menos x1. Listo, conclusión, la función es realmente convexa. Ya, teorema resuelto. Hagamos una observación, resumen y ejercicio. Yo creo que con esto tenemos un problema completo de control. ¿Hay control algún día? Sí. Con esto deberíamos sacarnos, si hemos entendido esta parte, un 7 en el problema de... ¿Cuál es el problema que va a venir aquí típico? Recuerden que este curso es continuación del curso del semestre pasado. Y el semestre pasado muchas veces les preguntaban, pero quedaban medios a media. Ahora, bien resuelto. ¿Qué problema va a ser ese? ¿Qué problema va a ser ese? Piensen un poquito, ¿hasta dónde va todo esto? Porque después me dicen, no sé qué me podrán preguntar. ¿Qué podrán preguntarme de todo esto? Ya, se les ocurrió, ¿qué les van a preguntar? Les van a decir, sea f la función definida por la siguiente fórmula. Parte A, encuentre dominio. ¿Cuánto puntaje? 0 puntos. Parte B, encuentre paridad. 0 puntos. Estudie, ¿qué otra cosa? Los ceros. 0 puntos. No, los ceros no mejor que un punto. Porque a lo mejor no es fácil demostrar que la función tiene que hacerlo.
pero sí a lo mejor es fácil demostrar que una parte positiva, que una parte negativa, y por lo tanto por forzado tiene ceros. Los ceros podrían ser simpáticos. Pero después va a venir la parte, estudia intervalos de crecimiento. ¿Y qué van a tener que hacer ahí? Derivar su función y ver cómo son los signos de la derivada. Así que derivar sin equivocarse, para que los signos les salgan bien y para que obtengan bien los crecimientos de la función. Y después les van a preguntar, encuentre intervalos de donde la función es convexa y donde es cóncava. Van a tener que ver si la derivada es creciente o decreciente. Bien derivado, sin equivocarse en derivado. Ya, así que, por eso, el siguiente resumen. Lo voy a poner con puro positivo. Voy a decir f creciente en i, sí y solamente sí. Teorema número 1 era la derivada f es mayor o igual que 0 en el interior de i. No voy a poner los detalles. Había unas x, no puse para la x, no puse nada. Simplemente en forma crítica. Función creciente, sí y solo sí, su derivada es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Y la segunda aplicación era de la convexidad. F convexa en I, sí y solamente sí. ¿Se lo repiten en el segundo? ¿O tengo que mirar el enunciado? De hecho lo borré. Abajo está la demostración. ¿Cómo era? F convexa sí y solo sí. F prima creciente. ¿Dónde? ¿En I? No, en el interior de I. La derivada siempre en el interior del dominio. Ya. Miren las dos cosas que empiezan a combinar materia. ¿Cómo van a saber si una función es creciente? Estudiando el signo de la derivada. ¿Cómo van a saber si una función es convexa? Estudiando el crecimiento de la derivada. ¿Y cómo se estudia el crecimiento de la derivada? ¿Cómo se estudia en general un crecimiento? Háganlo. Bueno, la derivada. ¿Cómo se estudia el crecimiento de cualquier cosa? Derivando y viendo el signo de la derivada. Pero aquí tienen que estudiar el crecimiento de quién? De la derivada. Ahora, si la derivada fuese a su vez derivable, lo que yo voy a hacer aquí, línea siguiente, combinación de los dos teoremas, para saber si f' es creciente, voy a derivar f'. Y cuando yo derive f', esa nueva función de existir tiene que ser mayor o igual que 0 en ¿dónde? En el interior del dominio previo, que es en el interior del interior de I. Así. ¿Se fijan? Porque estoy calculando la derivada de la derivada. ¿Y dónde vive la derivada? En el interior de I. ¿Dónde vive su derivada? De tenerla. En el interior del interior. Sin embargo, otro ejercicio que pueden hacer, cuando uno tiene un conjunto y a ese conjunto le toma el interior 2 veces, eso siempre es interior una sola vez. No es necesario tomar interior 2 veces en un conjunto. Basta con hacerlo una sola vez. Entonces aquí habría que trabajar en el interior del interior, pero el interior del interior es simplemente el interior una vez. Claro, porque el interior, por ejemplo, si hubiera sido un intervalo cerrado a infinito, ¿cuál es su interior? El abierto a infinito. ¿Y cuál es el interior del resultado? El abierto a infinito. No hay para que sea el interior dos veces. Ya, ahora, esta función, la derivada de la derivada, tiene nombre. Entonces, notación, la derivada de la derivada, cuando exista, se llama la segunda derivada y se nota con F doble prima. Se llama segunda derivada de F. Segunda derivada de F. En principio, uno debería haber visto las derivadas de orden superior en el curso previo, pero creo que esa semana se descartó el semestre pasado, ¿cierto? Así que no se vieron derivadas de orden superior, pero en realidad es bien fácil. La derivada de segundo orden es derivar las funciones derivadas de la segunda. Y de hecho, cuando uno le gusta derivar segundo orden, también dice, oye, podría derivar una función 3 veces. Si la de segundo orden la derivo una vez más, eso se llama la derivada tercera. Y si la derivada tercera la derivo una vez más, eso se llama derivada cuarta, etc. O sea, esa, la tercera, se suele notar con F', prima. Después viene la F, 4 primas, se usan números romanos. Se usan las primas como romanos. Después F5, F6 primas, F7 primas, etc.
Ahora, cuando las primas son muy grandes, o sea, cuando los números romanos son grandes, ustedes saben que son medio horrible leer un número grande, entonces ahí uno utiliza simplemente números arábicos, ¿cierto? O sea, uno dice f entre paréntesis 3 veces, esa es notación para la tercera derivada. ¿Ah? Simplemente esos números. Y le pone paréntesis. ¿Para qué le pone paréntesis? Para no confundirse entre derivar 3 veces o tomar la función y multiplicarla 3 veces, elevarla al cubo. Ahora, de hecho, hay una simple confusión, porque están la misma notación casi para la derivada tercera, elevar la función al cubo, hay como paréntesis o no como paréntesis, y hay una que también se nota como 3 arriba, que es componente necesario. La composición también se nota como f cuadrado, f compuesto con f. Bueno, ahí hay que entender el contexto. Está la derivada tercera, la cuarta, la quinta, en general la derivada enésima, etc. O sea, en buenas cuentas, para estudiar la convexidad de una función, ¿quién indica la convexidad? En principio el teorema dice el crecimiento de f', pero el crecimiento de f' es complicado. Entonces lo más normal es volver a derivar el f', calcular el f segunda, y al f segunda verle cuando es positivo o negativo. Entonces los signos de la derivada primera indican crecimientos. Los signos de la derivada segunda indican convexidades. Y cuando me pregunten, estudie convexidades, estudie crecimientos, voy a tener que estudiar los signos de la primera derivada para el crecimiento, de la segunda derivada para la convexidad. Por lo tanto, no se vayan a equivocar en calcular la derivada de f. Si se equivocan en la derivada de f, van a tener mal el crecimiento. Y van a tener mal las convexidades. ¿Por qué? Porque esa cosa mala la van a tener que derivar una segunda vez, y cuando la derivan no se va a dar cualquier cosa. O sea, ahí hay que derivar con cuidado. ¿Saben derivar? Practiquen todos los días un poquito de derivadas. De aquí al control 1 hay muchas fiestas. Entre terremoto y terremoto, una derivada. Otra derivada. Un completo, derivada. Una empanada, deriven. Deriven los terremotos, deriven las empanadas, deriven los anticuchos, deriven mucho. Ejemplos. Vamos con un par de ejemplos. Ya, les voy a hacer ejemplos que sean fáciles de derivar para no equivocarme, porque no copió ningún anticucho, ningún terremoto. Así que no he practicado mis derivadas. Las vamos a practicar el 18 y 19, ¿no? Van a venir a clases el día 20, ¿cierto? Sí, claro que sí. Ahí vamos a ver primitivas. Y de hecho, cuando veamos primitivas, vamos a practicar las derivadas también. Así que buen ejercicio después del 18 de septiembre. Misma sala, igual que siempre, ya vamos a hacer las clases. Ya, ejemplos. Ejemplo número 1. Muy sencillo. F de x igual a x cuadrado más bx más c. Me van a decir que ese ejemplo se lo saben de memoria. Pero lo que digo no es que aprendan sobre la parábola, sino que vean cómo esa cosa que salió de la parábola se conjuga con las herramientas nuevas. Cómo las herramientas nuevas calzan bien con el estudio de cosas ya conocidas. ¿Qué es lo que primero que va a hacer con una función? La deriva. ¿Cuánto vale su derivada? Vale 2ax. ¿Saben qué va a hacer, no? Ya, díganme, 2ax más b. La constante c se mueve, no tiene derivada. Entonces, rápidamente, el crecimiento. ¿Dónde es creciente? ¿Dónde es decreciente? Bueno, pueden buscar dónde la derivada vale 0. Candidatos de máximo y mínimo locales. ¿Cuánto f' de x vale 0? Bueno, f' de x vale 0, sí, solamente sí, 2ax más b igual 0. Y eso ocurre, sí, solo sí, x igual de pequeño. Menos b partido por 2a. ¿Les huele algo conocido? Claro que sí. ¿Qué era menos b partido por 2a en la parábola? La coordenada x del vértice. Porque justamente del vértice la recta tangente es eso. ¿Les parece? Cosas conocidas. Ya, así que le voy a poner x0 al vértice. ¿Les parece? O sea, ahí descausualizarlo. Bueno, es muy fácil el ejercicio. ¿Quieren hacerlo más complicado? No, ya va. Miren, dado que es fácil, factoricemos. Porque me interesa no los candidatos a máximos y mínimos, los crecimientos. Factoricen. Esto se puede factorizar por 2a, factor de x más b partido por 2a. Cuando uno estudia el crecimiento, hay que conocer los signos de la derivada.
Y para conocer los signos de la derivada, nada mejor que factorizar al máximo la derivada para que los signos salgan activos. Intervalo con el signo positivo, intervalo con el signo negativo. Factorizarlos igual que en el primer semestre cuando factorizaba la ecuaciones. ¿Ya? Así que, miren, por eso saqué 2A afuera. Y de hecho, cuando lo escribo así, todo se ve que lo que es B partido por 2A. B partido por 2A es. B partido por 2A es la coordenada del vértice por signo negativo. O sea, B partido por 2A es menos X0. Esto queda así, X menos X0. Y cuando está escrito así, pregunta, ¿cuándo la derivada es positiva? ¿Cuándo la derivada es negativa? Claramente hay un signo a la derecha de X0 y otro signo a la izquierda de X0. ¿Lo ven? Ya. ¿Qué pasa a la derecha de X0? Bueno, a la derecha de X0, este punto, esta parte es positiva. ¿Y cuál es el signo completo de la derivada? Depende de A. Si A fuese positivo, a la derecha de X0 toda la derivada es positiva y por eso la función es creciente. Claro, las parábolas son crecientes, son vueltas hacia arriba, tienen un vértice y a partir del vértice, ¿qué pasa? ¿Crecen o decrecen? Crecientes a la derecha del vértice y decrecientes a la izquierda del vértice. Si fueran parábolas negativas, ¿qué pasa a la derecha del vértice? ¿Creciente o decreciente? Decreciente, ¿cómo calza aquí? Eso es positivo y el A es negativo, todo es negativo. Ya, ahí está el crecimiento. O sea, el crecimiento, fíjense, funciona bien. Ahí está el famoso vértice. Después, segunda derivada. Segunda derivada. Vuelvo arriba. Ahora, para ver el signo, factoricen. Para calcular la derivada, tomen la expresión más simple que tengan. La factorización muchas veces es más complicada. Ahí arriba, ¿cuánto es la derivada? 2A. Ya, pregunta, ¿cuándo la función es convexa? Cuando la segunda derivada es positiva. ¿Y cuándo la segunda derivada es positiva? Cuando es positiva el mismo modelo. Las parábolas de A positivo son las corrientes y las parábolas de A negativo son las triples. Ya, ¿para qué me sirve la primera derivada? Para el crecimiento. ¿Para qué me sirve la segunda derivada? La convexidad. Miren qué cosas interesantes empiezan a ocurrir. ¿Qué pasa más? Ya, ok. Le hago una sola solución. Si usted tiene una función y en ese punto conoce la derivada me dice cuál es el crecimiento. Y de hecho la derivada me dice que la función la pueden aproximar por su recta tangente. La mejor recta que aproxima una función en un punto es la recta tangente. Pero la segunda derivada me dice algo. ¿Qué me dice la segunda derivada? Me dice que la función es convexa o cóncava. Entonces, si usted quiere usar la segunda derivada, las funciones se pueden aproximar no por una recta, sino que se pueden aproximar por una parábola que sea sonriente o que sea triste, dependiendo de si la segunda derivada es positiva o negativa. Entonces, idea, con la primera derivada puedo aproximar la función por una recta. Con la segunda derivada puedo aproximar la función por una parábola. ¿Y si tuviera la tercera derivada? Con la tercera derivada puedo todavía mejorar la aproximación y tratar de aproximar la función horrible por una función cúbica, un polinomio cúbico. Si tuviera la cuarta derivada, podría pasar un polinomio de cuarto, de quinto, de sexto, etcétera, etcétera grados. Esa cosa tiene nombre, se llama, está en el primer semestre, pero no me alcanzaron a ver, ¿cierto? Pero está en la búsqueda, se llama Taylor. Taylor es el estudiante que está sentado aquí entre nosotros, que está viendo esto y está diciendo, uy, con la primera derivada, el crecimiento, la recta tangente. Con la segunda derivada, vueltecitas arriba o vueltecitas abajo. Parábola, hacia arriba, parábolas abajo. Con la tercera derivada, las oscilaciones. Entonces podría empezar a pasar mejores y mejores curvas que aproximan a la F si conozco más y más derivadas. Todo eso la próxima semana. Sería todo.